Sergio Checo Pérez amarra definitivamente un subcampeonato que le ha costado sangre, sudor y lágrimas, posición que lo coloca como el piloto latinoamericano más exitoso en la historia del deporte automotor, y lo hace en la penúltima fecha del calendario, donde nos ofreció un show que hizo a más de uno saltar de su asiento y gritar de emoción. Un show que, aparte de un choque, tuvo todas las firmas de la casa, gestión excelsa de gomas, remontada épica y batallas infartantes contra un heptacampeón, contra un tricampeón y el poleman por excelencia. Así fue como Checo eclipsó el nuevo Gran Premio de Las Vegas. Esta fue la noche en la que Checo, cual sol de medianoche, brilló más que todas las luces de la ciudad del pecado. No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, y el cantadísimo Gran Premio de Las Vegas se celebraba a medianoche. Los monoplazas ya se encontraban en la parrilla de salida, y los pilotos lucían un poco nerviosos. La bandera que enarbolaba Checo al inicio de este Gran Premio eran 32 puntos de ventaja que lo colocaban sobre su más cercano seguidor, el heptacampeón Lewis Hamilton. Iniciaba la vuelta de formación, y todos zigzagueaban intentando poner un poco en temperatura los neumáticos. Con todo, parecía que incluso las heridas frescas podrían sanar correctamente, de cosechar buenos resultados, como la que lucía Sainz ante una penalización que para muchos fue injusta después de un accidente que pudo ser fatal, o la de un Checo Pérez, que gracias a su mismo equipo y después de una estrategia fallida, arruinara su clasificación y lo colocaran arrancando en la parrilla media, desde una 11ª posición, rodeado de tremendas bestias de la conducción, que harían todo lo posible porque el tapatío no lograse la cosecha de puntos tan ansiada, ya que tras penalizar, Sainz se colocaba detrás de él, y por delante tenía el rival que declarara que iba por él, el mismísimo Hamilton, y un puesto más adelante, el asturiano al que no había podido vencer por tan solo 53 milésimas en la fecha anterior del Gran Circo, Fernando Alonso. Pero el mexicano sabía que contaba con las credenciales suficientes como para lograr la hazaña de agrandar el conteo de puntos a su favor, y así hacerse definitivamente del subcampeonato. La procesión de monoplazas se acomodaba finalmente para la arrancada. El semáforo marcaba el inicio de la carrera, para enfrentar las 50 vueltas del Gran Premio de Las Vegas. Al frente Verstappen le ganaba a Leclerc la primera posición, y detrás se armaba una melee donde Checo también terminaba con un RB19 dañado. Los temores previos a la carrera se hacían tangibles. Sabíamos que la temperatura jugaría un papel importante en este Gran Premio, y las gomas frías hacían que Alonso trompeara desde la primera curva. Albon libraba el golpe, pero Alonso terminaba impactando con Bottas, que al frenar recibía un alcance de Checo que dañaba su alerón delantero. Hamilton perdía posiciones cayendo a la 14ª posición. Antes de terminar la primera vuelta, se decretaba un virtual safety car, debido al debris en pista. El mexicano aprovechaba para entrar a boxes para cambiar alerón delantero y por gomas duras, quedando relegado a la 18ª posición, ahora obligado a una remontada mucho más larga. La tan ansiada cosecha de puntos se alejaba. Se relanzaba la carrera en la vuelta 3, y ante la bajada de ritmo de nueva cuenta las gomas se enfriaban, y la curva rápida 11 cobraba una víctima. Norris, que corría delante de Hamilton, perdía el tren trasero de su MCL60, y se impactaba contra el muro destruyendo su monoplaza. Hasta el momento no habíamos tenido una sola vuelta completa de carrera, y bajo safety car aprovechaban para entrar a boxes Sainz, que ya se encontraba inmediatamente delante de Pérez, y Stroll, que estaba 8 puestos delante, permitiendo la escalada de 2 posiciones para el tapatío, pero la misma escalada la tendría Hamilton, que ahora corría en la posición 12. Se relanzaba la carrera en la vuelta 6, y corriendo la vuelta 8, Checo se concentraba en aguantar los embates de Sainz y Alonso. Por su parte, Hamilton daba cuenta de Tsunoda y se acercaba a la zona de puntos, la cual el piloto mexicano veía todavía muy de lejos 5 posiciones atrás. También por radio, le anunciaban a Verstappen sobre una penalización de 5 segundos por forzar la salida de pista de Leclerc en la curva 1 al inicio de la carrera. You have been given the 5-second penalty for that incident, but you're already 2 seconds ahead behind, so we'll just keep eking that gap out to the stop. Y en la vuelta 10, Hamilton se echaba al plato a Hülkenberg. El británico ya se encontraba en la zona de puntos, mientras el mexicano estaba atorado en un sándwich entre los dos Aston Martin. Y en la vuelta 11, por fin lograba zafarse de Stroll, para avanzar a la 15ª posición, y casi de inmediato, Tsunoda entraba a boxes perdiendo posiciones, y Checo escalaba a la 14ª. Parecía posible la remontada. Había luz al final del túnel para Sergio, pero debía ser paciente. El desempeño de todos los monoplazas era tal que no teníamos gaps mayores a 3 segundos en las 17 posiciones frontales, por lo que una entrada a boxes implicaba perder muchas posiciones, por lo que se tendrían que administrar sabiamente los stints. En la vuelta 11, Pérez se protegía de Stroll, que amenazaba con colársele. Mientras tanto, Hamilton se comía con papas a Magnussen. Ahora ya estaba en la 9ª posición. Por su parte, Checo se preocupaba por dar cuenta de Ricciardo para lograr la 13ª. Ya se encontraba 4 escaños abajo del británico, que seguía cobrando ritmo. En la vuelta 12, Sergio también se almorzaba a Hülkenberg. Próxima parada, Su y Magnussen. Checo se acercaba poco a poco cobrando ritmo, demostrándolo en la vuelta 14 al marcar la vuelta rápida. Pero Hamilton también hacía la tarea.
y en la vuelta 15 ya presionaba a Sargent. Pérez se acercaba un puesto más por detrás al rebasar a Zhou y colocarse en 11ª posición, pero el lobo británico es huidizo y avanzaba un puesto más pasando sobre el norteamericano Sargent y escalaba a la 8ª posición. Magnussen entraba a boxes, dejándole la 10ª posición a Checo. Mientras tanto en la punta, Leclerc lograba distancia de DRS con Verstappen, que ya veía por los retrovisores acercarse al monegasco. Abriendo la vuelta 16 pasaban muchas cosas. Russell entraba a pits y Hamilton y Checo subían una posición. Leclerc daba caza a Max y Sargent también entraba a boxes, dejando ya a Pérez en 8ª posición inmediatamente detrás de Hamilton, que defendía la 7ª. Más adelante Max se quejaba del estado de sus gomas y el agobio de Leclerc daba frutos rebasando a Max mientras era llamado a boxes. La carrera tenía un nuevo líder. Al inicio de la 17, Hamilton se protegía de Checo rebasando a Piastri, subiendo a la 6ª posición, pero en su frenesí por rebasarlo, se efectuaba un toque que pincharía los neumáticos de Piastri, por lo que el piloto australiano, junto con Albon y Verstappen, entraban a boxes. El percance permitía que Sergio concretara el rebase de Hamilton, robándose la 4ª posición. Parecía que la perseverancia del mexicano daba buenos frutos. Gasly entraba a boxes, permitiendo el ascenso de Checo a la 3ª posición. Verstappen salía de boxes en 11ª y Hamilton caía en posiciones, encontrándose con un Verstappen en su cola, pero antes de sufrir el rebase entraría a boxes, perdiendo más posiciones y cayendo al fondo de la tabla. Ya en la vuelta 18, Pérez no solo mantenía la 3ª posición, sino que daba cuenta de Ocon en la 2ª zona de DRS, logrando con esto la 2ª posición. Su próxima parada sería Leclerc, que le sacaba un gap de 14 segundos y medio. Era muy probable que Checo lograra darle alcance, aunque por detrás, Max se acercaba como un obús rebasando a quien tuviera enfrente. Ahora solo era cuestión de tiempo para que Checo diera caza al monegasco, que rodaba con neumáticos medios de 20 vueltas, y recordemos que el mexicano había hecho un stop tempranero para cambiar por gomas duras, dándole más vida a sus tints, por lo que sabíamos que Leclerc tendría que parar de un momento a otro, lo que justo sucede en la vuelta 21, cuando Leclerc le llevaba un gap de 13 segundos a Checo, y esto colocaba a Sergio como el nuevo líder de carrera. Mientras tanto Verstappen se acercaba viendo remontado desde la 11ª posición hasta la 7ª, y más adelante Leclerc tenía una muy mala parada de 3.9 segundos, saliendo en la 3ª posición por detrás de Stroll, que también tendría que entrar a boxes más adelante. Ya en la vuelta 25, mientras Pérez lideraba cómodamente, Verstappen arremetía contra Russell, intentando robarle la 5ª posición, aunque los dos después darían cuenta de Sainz, y continuaban con su pique, convirtiendo su choque en una batalla ahora por la 4ª posición. Pero aquí veíamos algo a lo que no nos tiene acostumbrados el neerlandés, exhibiendo una conducción ansiosa y a momentos peligrosa, lo que lo hacía muy propenso al error, por lo que al amagar de manera clara a Russell alargando la frenada, este se encontraría en el vértice de la curva a Verstappen, generando un contacto con el león neerlandés, lastimando a los dos el fondo plano del contrario y arrancando parte del pontón de Max. Lo increíble aquí, amigos, es que Max seguiría conduciendo, no clínico, pero sí como bala de cañón, como si su monoplaza no se encontrara tocado. Aunque es bien cierto que Russell había llevado la peor parte, pero eso nos ponía a pensar sobre una posible penalización para Verstappen, que aunque ya había cumplido con la correspondiente al incidente con Leclerc en su pasada parada en boxes, de ser penalizado y de ya no entrar de nuevo a boxes, eso implicaría que el tiempo de penalización se sumaría sobre su tiempo final. El incidente ya había sido anotado por dirección de carrera. Lo cierto era que ahora ya se colocaba por detrás de Leclerc, que rodaba en 3ª posición por detrás de Stroll, que aguantaba increíblemente. El monegasco se encontraba presionando al canadiense y Max se encontraba a 3 segundos de distancia, pero se acercaba velozmente. Una posible batalla entre ellos beneficiaría a Sergio, ya que podría aumentar su gap sobre ellos y estos también desgastarían sus gomas. Hacia el final de la vuelta 25, Leclerc despachaba a Stroll y se colocaba a 11 segundos por detrás de Pérez, pero unos cuantos segundos después, e iniciando la vuelta 26, se decretaba un safety car debido a las esquirlas y debris dejados sobre la pista por el toque entre Max y George. El safety car serviría para que en la vuelta 27 Sergio entrara primero a boxes para cambiar gomas, y le seguirían Stroll, Verstappen, haciendo Red Bull con él una doble parada, Sainz y Alonso. Recordemos que la entrada a boxes, mientras se encuentran vigentes las banderas amarillas o safety cars, minimiza la pérdida de posiciones, ya que la velocidad de los monoplazas se reduce, de manera que cuando uno sale, no pierde tantas posiciones o los monoplazas que nos preceden no agrandan el gap. Aún así, con esto, Checo perdería la posición de punta con Leclerc, pero el safety car los acomodaba en una fila con unas primeras posiciones explosivas, ya que Leclerc no había entrado, y era probable que hacia el final de la carrera sus neumáticos pudiesen desfallecer. Sergio en 2ª posición con gomas duras nuevas, seguido de Gasly y Piastri, que no habían parado por lo que se colaban delante de Verstappen, que ahora rodaba en 5ª posición. Se relanzaría la carrera en la vuelta 28, a la par que anunciaban la penalización por el toque entre Verstappen y Russell, donde el británico sería quien saliese raspado al costarle este toque 5 segundos. Checo perseguía de cerca a Leclerc,
La persecución duraría hasta la vuelta 32 y justo después de la larguísima recta aprovechaba el DRS para mostrarle el morro. Leclerc intentaría alargar la frenada, pero Checo le ganaba el interior y lograba el rebase en la zona de curvas 14, 15 y 16. 2 vueltas más tarde, Max ya se colocaba en la tercera posición y tan solo a 1 segundo y 7 décimas para iniciar la cacería de cabezas. Sabemos que Max no se toca el corazón ni siquiera tratándose de su coequipero, así que León Neerlandés preparaba el mantel para cenar Zorro Monegasco y Coyote Mexicano. Pero los dos de la punta empezaban con una lucha implacable que dejaba a Max como espectador, y finalmente en la vuelta 35, Charles, en la misma zona donde Sergio lo rebasase, daba cuenta del mexicano, replicando la misma maniobra, ganándole el interior de la primera curva. Checo volvía a la segunda posición y Leclerc se lo servía a Max como sacrificio. Max se acercaba como un obús, y tan solo una vuelta más le bastaría para darle alcance a Checo. Y en la vuelta 36, habiendo salvado apenas la curva 13, Max activaba el DRS para no solo arrancarle las pegatinas al monoplaza marcado con el 11, sino que en la siguiente vuelta, la 37, lo haría también con el 16. Y aunque Leclerc intentaría defenderse alargando la frenada, Max le ganaba el interior de la curva, demostrando una aceleración bestial con el DRS. La carrera ahora tenía un nuevo líder. El envite y batalla permitía que Checo se acercara, y el convoy de los 3 monoplazas se compactaba, y este se mantendría por bastantes vueltas más, sin oportunidades tan directas o claras para poder realizar otro amague y rebase. Pero Checo se mantuvo firme, intentando encontrar huecos, grietas en la conducción del monegasco, que no daba su brazo a torcer, mientras el más beneficiado de la pelea de estos dos era Max, que lograba abrir un gap de 2 segundos. Hemos notado que Leclerc, al ser un piloto joven, apenas está ganando madurez suficiente para mantener las situaciones límite por tiempos prolongados, y ya lo hemos visto descomponerse ante la presión del mismo Sergio anteriormente, forzándolo al error, como ocurriera en la vuelta 43, que al estar pendiente de Checo a través de los retrovisores, se pasaría en la frenada de la curva 12, y permitiría que el mexicano se le colase por el interior de la curva. Checo salía en persecución de Verstappen, que sin presiones y conduciendo con aire limpio, ya había abierto un gap de casi 4 segundos. Aún así, el piloto tapatío no cejaba en su intento para cazar al neerlandés, y 2 vueltas más tarde ya había reducido la distancia a la mitad. El problema era que Leclerc se había mantenido todo este tiempo a una distancia en la que aprovechaba el rebufo del mexicano y lograba la distancia de DRS constantemente. Esta batalla duraba más de la cuenta, con un Checo que defendía inteligentemente, pero aquí Leclerc nos demostraría que está madurando y aprende rápido. Se mantuvo calmo y esperando la oportunidad. Sabía que de enfrentarse a Checo en una guerra de DRS se realizarían rebases prácticamente cada vuelta, y eso devendría en que las gomas de alguno de los dos murieran, y en ese departamento sabía que llevaba las de perder. Para la vuelta 45, Checo sabía que le faltarían vueltas para poder pelearle la posición a Max, así que ya solo se dedicaba a defender la segunda posición del podio, convirtiendo cada vuelta restante y cada curva en un juego de ajedrez. Leclerc solo tendría que aguantar pegado a un Checo que incólume defendía cada vértice, lo que nos llevaba a la última vuelta, la 50, donde Leclerc sabía que solo contaría con una sola oportunidad, en la que se destacó como la zona preferida para los adelantamientos. Charles abría el DRS entre las curvas 13 y 14, y sorprendía a Checo con un movimiento rápido para ganarle de nuevo la posición interior, acometiendo la zona de curvas de velocidad media. Sergio no podía creer que la historia de Brasil se repitiera. Checo luchó hasta el final como nos tiene acostumbrados, pero finalmente no alcanzó al monegasco, cerrando su gran premio en una tercera posición, un podio semiamargo, ya que no se pudo hacer con la victoria, pero ganaba 15 puntos, que sumaban 42 incontestables unidades por parte de Hamilton, que no había llegado a la zona de puntos y ni siquiera ganando el último gran premio del calendario podría arrebatarle ya el subcampeonato, que colocaba a Checo como el piloto latinoamericano más sobresaliente de todos los tiempos, siendo parte de la dupla más dominante en toda la historia del deporte automotor. Así, con demostraciones como esta, nos ratifica que habrá Checo por mucho tiempo. Felicidades al nuevo subcampeón de la máxima categoría. En F1 Teller nos interesa ofrecerte contenido variado y diferente, por lo que te recomendamos el video donde hacemos un repaso por el estilo de vida de los 10 pilotos mejor pagados. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos de este canal. Hasta pronto y buena carrera.